Hola, somos Demis y Aline y volvemos a juntarnos para hablar de nuestras cosas. Seguimos con esto de la historia del adventismo, que nos queda... Estamos a mitad a lo mejor. Ya hemos ido tratando muchos Es temas. posible, es posible. Más o Eh, menos. y bueno, vamos a seguir con una de las cosas que habíamos prometido, que era el contexto histórico 2, la venganza. Es el contexto histórico en el que las cosas que contamos ocurren ya después de la guerra civil, que es donde nos habíamos quedado la última vez, y es el entorno en el que ocurren los siguientes episodios que contaremos, bueno, la próxima vez que nos juntemos para grabar. Bueno, la guerra civil. ¿Qué fue la guerra civil? Pues bueno, como bien has dicho, la última vez nos quedamos hablando sobre el año 1863, que es cuando se funda la iglesia adventista. Fue como un momento culminante en el que acabamos un poco en el capítulo anterior. Y esto sucede justo en medio de la guerra civil en América, la guerra de secesión, que se da entre el 61 y el 65. Y bueno, es un conflicto entre el norte y el sur. Los del norte pues eran una sociedad mucho más desarrollada, industrial, urbana, y podríamos decir que un tanto más progresista quizá. Sí, Y el sí. sur eran más rurales y más conservadores, y les diferenciaba sobre el tema de la esclavitud. Sí, era el tema clave y claro, los del sur usaban como argumento el hecho que, a ver, legalmente era así, que Estados Unidos no era un país, era una unión de muchos países. No sé cuántos estados sería en ese momento, pero era una unión de estados y cada estado en su propio territorio podía hacer lo que quisiera. No tenían tan asentada la idea de que los Estados Unidos eran Una un nación. país. Cada uno se sentía más como de su propio estado. Los del sur, sobre todo. Entonces, no querían que desde el nivel federal, que se llama nivel de Estados Unidos, De se le, Washington, que quedaba en el norte, sí, se les dijese, lo que tenían que hacer ellos en el sur. exacto, de si podían tener esclavos o no. Que casualmente les decían que no hicieran justo lo que a ellos más les convenía hacer, Exacto. en lo que se basaba su economía. Pero bueno, esto ya sería más bien historia de los Estados Unidos, que es otro tema muy interesante también, como todos, pero bueno. Aquí lo que nos interesa básicamente es que este acontecimiento marca un poco un antes y un después. En realidad, los aspectos sociales tampoco cambian mucho, básicamente es lo mismo que hablamos la vez anterior, pero un poco más exagerado todo. Pues el proceso de industrialización va a mucho más, las ciudades se desarrollan, la industria también, el proletariado, como podríamos llamar, los trabajadores en las fábricas y todo eso, y aparecen los grandes millonarios, como por ejemplo la famosísima familia de los Rockefeller estos. Luego también una cosa que se acentúa un montón después de la guerra civil es la inmigración. Y tenemos que imaginarnos que Estados Unidos, pese a ser enorme ya en esa época, tenía unos 30 millones de habitantes cuando se acaba la guerra civil. Bien, pues llegan más de 20 millones de personas durante la segunda mitad del siglo, y entre una cosa y otra la población se triplica hasta el siglo siguiente, en O, 50 años. o sea, entre el crecimiento de los hijos suyos Exacto. más los Que inmigrantes y los llegan y hijos que de los llegan. Sí, inmigrantes, sí, 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 sí. eh, Y eso inevitablemente pues genera unos conflictos y unos choques muy importantes, que ya los tratamos la vez pasada, sobre todo entre católicos, irlandeses, alemanes, que eran un poco... Ahora, los parias, los exacto, raritos. me salía una palabra que no quiero utilizar aquí ahora. Pero sí, eran un poco las víctimas del sistema, porque los que la élite era protestante y los católicos pues se llevaban un poco la peor parte. Por no hablar ya de chinos y de negros y de gente del sur de Europa, que en fin. También había un poco eso de la...
como una especie de el sueño americano, que Ujú. consistía en que tú llegabas y te ibas al oeste, Ujú. donde había mucha tierra Ujú. y ibas a tener muchos terrenos. Sí, Pero claro, si la población se triplica, sí, sí. ¿dónde metes al triple de población y que todos tengan sus grandes extensiones de terreno? Porque la planicie infinita de Tampoco Estados era Unidos no es infinita. Sí, Y otro aspecto determinante de esta segunda mitad del siglo es que la planicie no es infinita, pero sí es muy grande, pero no está vacía. no estaba vacía. Hay es gente verdad, ahí. Es verdad. Hay una serie de naciones indígenas, Que sí que van a sufrir mucho. sí, porque además tenían una serie de tratados de que iban a respetar sus territorios y tal. Cosa que no se cumplía. Exacto, En fin. esos tratados se los pasaron un poquito por el forro y es un poco la esclavitud y el tema de la ocupación de los territorios indígenas fueron un poco los dos pecados Exacto, originales de Estados exacto, Unidos. Exacto. Sí, sí. Por los que, o sea, estas cosillas que ocurren ahora, bueno, cosas Sí, bastante sí, importantes. sí. Tienen su origen en ese momento. Me refiero a que lo que ocurre en ese momento define gran parte de la manera de funcionar del país ahora. Los dos grandes bloques de votantes siguen Exacto. jugando la guerra civil una y otra vez en cada elección. Como que se han quedado en una especie de guerra fría, ¿no? Desde ideológica, desde... Sí, desde es como entonces, una sí. guerra civil fría. Pero bueno, repito, lo que nos interesa en este capítulo es mencionar así por encima cosas para introducir el siguiente gran tema del que vamos a hablar, que es el famosísimo año 1888 y lo que sucede en ese momento en la Iglesia Adventista. Hay otro detalle importante que es un fuerte evangelismo. Les da de repente por ir por el mundo evangelizando. Siempre ha estado eso en el cristianismo, pero eso sucede de nuevo en este momento a todos los cristianos, Sí, a todas las iba a iglesias decir que cristianas. no solo a Sí. los adventistas, a todos. Exacto. Lo interesante es que el adventismo, que empieza siendo, como ya sabemos, lo de la puerta cerrada, un grupo súper exclusivo, ya 20 años después participan de pleno en todo esto. Y en esta época empiezan a llegar ya misioneros incluso a Europa. A lo mejor algún día podemos hablar un poco sobre la historia en Europa, que es muy interesante también. Pero en esta época ya empiezan a llegar. Está el movimiento de templanza, que sigue adelante y cada vez va a más. Esto ya lo explicamos. Habíamos mencionado ya el inicio. Exacto. Por eso digo que casi todo lo que vamos a hablar hasta ahora lo hemos hablado ya en el capítulo anterior. Y luego hay que mencionar a Moody, que es un tío que era el estrella del evangelismo, o la estrella, sí. No sé cómo decirlo, porque, bueno, era el que más éxito tenía, el que conseguía reunir en sus discursos muchísimas personas, y su ideología era muy, de hecho se le acusa porque era muy simple y muy superficial. Eres muy malo, Jesús te puede salvar y su espíritu te puede regenerar. Era básicamente eso lo que predicaba, que no deja de ser muy diferente de lo que hacían en la primera mitad del siglo XIX. Sí. El infierno, no sé qué, y ahora te predico a Cristo, y si aceptas a Cristo pues te salvas, ¿no? Incluso se le acusa de que con esta ideología lo que hacía era tranquilizar un poco a las masas para que no se revolucionaran demasiado contra los intereses de los más ricos, que lo financiaban a él, porque en sus proyectos pues hacía falta muchísima pasta. Y bueno, había ahí un movimiento curioso. Claro, porque en realidad él les predicaba que tenían que portarse bien. Exacto. Para ser buenos cristianos. Un buen cristiano no va agitando las cosas y tal. Exacto, que es lo importante en una sociedad, ¿no? Y la estabilidad que interesa básicamente a los que tienen algo que perder. Sí. Y bueno, ahora entramos ya en temas más interesantes. Aparece en esta época el evolucionismo. Y siempre que hablamos de evolucionismo, pues lo relacionamos con Darwin. Con Darwin y con la evolución de las especies. Pero el evolucionismo es muchísimo más amplio. De hecho, empieza siendo una teoría muy filosófica, muy relacionada a la sociedad. La sociedad es la que evoluciona. Los seres humanos
hemos evolucionado, pero no en el sentido biológico de ser primates y llegar a Homo sapiens, sino de cazadores-recolectores, pasando por los imperios de la antigüedad, el feudalismo, tal. Esos esquemas muy rígidos que, eran muy útiles, sobre todo en las políticas coloniales, porque justificaban el colonialismo. Nosotros, los blancos, que estamos en la última fase, en el último eslabón de esa cadena evolutiva, tenemos el deber moral de ayudar a que los demás vayan evolucionando también, que están obviamente detrás de nuestra, más atrasados. Tenemos ese deber civilizadora de Exacto. llevar la educación y la cultura y a Jesucristo, sobre todo, a esas pobres gentes que viven aún en la edad de piedra y tal y cual. Y un tema que me parece muy interesante, a lo mejor un día también lo hablamos, es lo evolucionista que es el adventismo. Muchas veces, o sea, ningún adventista se plantearía catalogar el adventismo como evolucionista, pero el adventismo es muy evolucionista. Todo el tema de las 7 iglesias que van progresando, todo culmina con la iglesia adventista, que es la séptima, la última, la verdadera. Todo el tema profético de acontecimientos que llegan a un final apoteósico con la segunda venida y el reino de los cielos y tal, ¿no? Todo eso es muy evolucionista. O sea, una serie de sucesos históricos que van a más hasta un punto culminante. Por lo menos tal y como lo entendían ellos cómo se entendía el evolucionismo en el momento. Porque exacto. Luego, claro. científicamente, estamos hablando de es algo distinto. Exacto, sí. Porque en el mundo de la ciencia, la evolución es simplemente la manera en la que se ve a los organismos cambiar. Exacto. Pero no es que sea mejor ni peor, simplemente van cambiando y adaptándose a distintas cosas que van saliendo y se adaptan unos a otros. Sí. Pero si una cosa está bien adaptada, está perfectamente evolucionada para lo que necesita ser. No es que algo sea superior, ¿sabes? O más. O por ser antiguo no tiene por qué ser peor. Está adaptado a lo suyo. Sí. Pero en ese momento se entendía así, ¿no? Sí, como que iban de peor a mejor. Exacto. Y es una forma, también es curioso ver cómo el adventismo era muy moderno. Adopta esa ideología que estaba en el aire. Y repito, no solo en la ciencia, sino también en las demás disciplinas de la época. Pero lo interesante sí es la teoría de la evolución desde el punto de vista de Darwin, la biológica, que aparece en esta época y ya desde ese momento genera en el cristianismo una brecha que cada vez irá a más, de la que hablaremos con más detalle, creo que cuando tratemos el principio del siglo XX más o menos, que es cuando más se manifiesta en el adventismo, que es la diferencia entre fundamentalismo, el cristianismo fundamentalista y el cristianismo conservador. Hay otro tema que aparece en esta época y va muy relacionado al evolucionismo y a todo lo que hemos estado hablando, que es el tema de las religiones comparadas. Por primera vez se plantean que a lo mejor el cristianismo no es la única, la verdadera y la mejor, sino una religión más entre todas las demás. ¿Por qué? Porque hay un fuerte desarrollo lingüístico. Se empiezan a conocer lenguas antiguas como el sánscrito, como el persa. Se empiezan a hacer un montón de descubrimientos arqueológicos y descubren que hubo muchas civilizaciones como la hindú, la persa, la babilonia, la egipcia, que tenían unos esquemas ideológicos súper complejos. Incluso se plantea la posibilidad de que el judaísmo y los textos bíblicos se inspiraran en esos textos anteriores al bíblico, lo cual pues obviamente es súper revolucionario. Estas ideas todavía hoy son muy revolucionarias para un cristianismo fundamentalista. Imaginémoslo, no es lo que supuso en su momento. Claro, fue en estos tiempos, si no recuerdo mal, fue con Napoleón, literalmente Napoleón Bonaparte. Sí, cuando la piedra Rosetta. Sí, que encontró la piedra Rosetta cuando fue a Egipto en el año, digamos, 1800.
Sí. Por Siglo decir. XIX. Pero fue por aquel entonces, Sí, porque sí, en el sí, 89 la sí, revolución y sí, tal. sí. A lo Principios mejor, del a lo 19, mejor fue sí. en 1799 que fue a Egipto o algo así, me estoy columpiando, pero digamos No, 1800. no, el año no sé, pero principios Sí. del 19, está claro. Y estuvieron durante, digamos, 20, 30 años intentando descifrar aquello. Una vez lo descifraron, pues ahora en los años 60 estarían ya en la primera generación de Claro, egiptólogos que 60, estaban... 70, todo lo que es la segunda mitad del siglo Sí, XIX que estamos hablando. y que iban descubriendo lo que ponía en los textos antiguos. Exacto. Y también nace la idea de que las lenguas tienen una historia y están muy bien. emparentadas. Muy bien, muy bien. Que es algo que descubren. No me acuerdo del otro, pero sé que uno de los que descubren esto son los hermanos Grimm, los que cuentan ¿Ah, sí? los cuentos alemanes no tenía ni idea. para niños y Ajá, tal. ajá. Porque ellos estuvieron recogiendo historietas de aquí y allá Ajá. y se dieron cuenta, primero, de que las historias se parecen en muchos sitios y van Hay cambiando. como unos paralelismos. Sí. Y también aprenden varias lenguas y demás. Ujú, Y luego el otro señor, no me acuerdo ahora mismo de su nombre, Ujú, era un inglés Ujú. que fue puesto como abogado ujú, en un sitio o juez o algo así, en un sitio de la India, ujú. que es el del sánscrito, que empezó a darse cuenta que había cosas que se parecían entre el sánscrito Claro, y las lenguas europeas, Claro. y fue el que postuló que a lo mejor estos tienen una raíz común y descubrieron, de ahí surge lo del indoeuropeo y todo lo demás. Sí, sí. Y Darwin se inspiró mucho en eso, de que si las lenguas Exacto, evolucionan exacto. y O están sea, el emparejadas... evolucionismo biológico tiene su origen como concepto en el evolucionismo social, lingüístico, o sea, en las Ujú. ciencias humanistas, digamos. Sí, y era un poco como una idea que estaba flotando en el aire, Ujú, a punto de ser descubierta por muchos, Ujú, y Darwin empezó su famoso viaje en el Beagle en 1844 exactamente. ujú. No, 1844, sí. Ujú. Y estuvo después unos... Gran año, 1844. Sí. Por un momento dudé de si lo había dicho bien, pero sí, 1844. Y luego estuvo como 20 años rumiando el asunto y haciendo experimentos con palomas y asentando muy bien qué es lo que significaba lo que estaba viendo. Ujú, Y tenía miedo de publicar lo que ujú. tenía, hasta que William Wallace... ¿William? Bueno, sé que se llamaba Wallace de apellido. el señor Wallace. Sí. Le mandó una carta en plan, oye, pues estoy trabajando en una teoría que me parece flipante, estoy a punto de publicarla, no sé qué, y que contaba literalmente lo mismo que él tenía, lo del evolucionismo, y dijo, pues antes de que lo publique el otro, lo voy a publicar yo, y así le ponen mi nombre. Fue un poco así. Y Wallace luego se quejaría de que se me ha adelantado y yo le había mandado una carta donde se lo había mencionado, se ha copiado de mí, en fin. Que si no hubiese sido Darwin habría sido otro. Cualquier Era una otro, cosa... sí. Era una idea a la que le había llegado el momento. Ujú, Y era casi inevitable que alguien publicara aquello y el mundo Lo empezase pusiera a por hablar de escrito. ello. Sí. Bueno, pues todo esto del evolucionismo, la religión comparada, lenguas antiguas y tal, da lugar a un concepto que se llama liberalismo protestante. Ujú. ¿Y en qué consiste esta teología liberal? Pues se plantean unas cosas muy interesantes. Por ejemplo, la inmanencia de Dios en la naturaleza y en la historia. Es decir, Dios no es ese algo que está ahí fuera, o sea, no es trascendente y nos mira y de vez en cuando interviene. Dios está aquí, está en lo que nos rodea. La naturaleza, los fenómenos y tal. Y también, como le pasaba a William Miller y el deísmo, en la teología liberal, pues se niegan los milagros, todo lo sobrenatural del texto bíblico, incluso la resurrección de Cristo. Y otra idea muy interesante es que los seres humanos son esencialmente buenos y que el pecado no consiste en una rebelión o en la desobediencia a la ley de Dios, sino en la ignorancia, el desconocimiento del bien o la falta de educación. Que a mí esto
si no me equivoco, me suena mucho a Sí. Sócrates. Sí, Sócrates Que lo decía también planteaba, aquello. algo de que el Sí. bien, ¿no? Y los seres humanos son buenos por naturaleza y tal. Cosa que obviamente es totalmente opuesta al cristianismo tradicional, que luego vamos a ver enseguida. Y luego Jesús, obviamente, pues puede haber existido o no, pero básicamente nos sirve como ejemplo, ¿no? Como el ser humano ideal al que aspirar todos los demás. Y luego la Biblia y el texto. Que de aquí creo que surge todo, de cómo Exacto, leen la Biblia. Exacto, que es el primer paso, ¿no? Descubren otros textos, los comparan, se dan cuenta que en la Biblia misma existen textos escritos en distintos momentos históricos en función del lenguaje y las estructuras y todo eso. Se avanza mucho en el conocimiento en ese sentido y eso les hace llegar a muchas conclusiones sobre el texto bíblico que eran muy revolucionarias y contradecían la dogma tradicional el dogma del protestantismo tradicional. Claro, aquí es donde sale también en estos años lo de la búsqueda del Jesús histórico, de famoso Strauss se llamaba el autor, que escribe un libro que es un clásico de este tema, que se llama La búsqueda del Jesús histórico. Que se plantea la existencia o inexistencia de un Jesús. Se plantea qué partes de los evangelios son históricas y qué partes no son históricas. Y empieza a aplicarle a los evangelios la misma serie de criterios que se aplican a cualquier texto antiguo o cualquier texto histórico. Exacto. Es decir, en un texto cualquiera, por ejemplo, tenemos sobre Sócrates, la mayoría de lo que tenemos está escrito por Platón, que era su discípulo y le caía muy bien Sócrates, y Aristófanes creo que era, que él decía que había luchado junto a Sócrates en la guerra y le debía su vida a Sócrates porque le había salvado la vida, tal y cual. Sospechamos que también le caía muy bien Sócrates. Entonces, y que los dos hablan en términos muy positivos de Sócrates. Entonces, podemos dudar de la objetividad exacto. de esos textos. Se aplican, pero esto se llevaba haciendo ya desde mucho antes. Los historiadores aplicaban a esos textos una serie de criterios. Por ejemplo, si Platón dice algo que no es del todo favorable a Sócrates, es probable que sea histórico, porque Platón intenta hacer lo contrario, de pintar en buena imagen a Sócrates. Mientras que si Platón dice algo exageradamente bueno sobre Sócrates, a lo mejor la verdad está en un punto intermedio de que no sería tan así. Ese es un poco el tipo de criterios que aplican. Pues lo mismo hacen con los evangelios. Se les ocurre simplemente tratarlos como documentos históricos en vez de documentos caídos del cielo. Esto lo escribieron unas personas que eran fans de Jesús. Entonces, por ejemplo... esta gente era cristiana. O sea, sí. Eso lo tenemos que... Sí, y Strauss, un ejemplo de cosa que Strauss dice es probable que sea histórico lo de que a Jesús le bautizó Juan el Bautista. Porque a alguien que es muy fan de Jesús no le interesa contar que Jesús fue bautizado por otro como si ese otro hubiese sido en un cierto momento más importante. Así que probablemente ahí hay un dato histórico tal. En cambio, la resurrección, por ejemplo, es como... Bueno... Es sospechoso. Es sospechoso, sí. O algunas cosas así más exageradamente buenas, es sospechoso. También Strauss... bueno, podríamos hablar mucho rato de esto, pero Strauss se plantea hasta qué punto los 4 evangelios cuentan como 4 fuentes históricas, porque se parecen tanto entre ellos, palabra por palabra. Que a lo mejor son una que a lo mejor compilación. Uno se copió del otro y... Se inspiró, como queramos llamarlo. Claro, los estudiantes no se inspiran, no copian los exámenes, se inspiran de los exámenes ajenos. Pero sí, de aquí creo que surge un poco todo, y lo que es la imagen de Jesús lo tienen, como tú decías, como un ideal, pero recordemos que eran cristianos, ¿vale? No es que fuera, un profeta de la antigüedad que decía cosas bonitas y ya está, sino no que... es un judeocristianismo o una concepción islámica de Jesús. No era un ateo hoy. Puede decir, sí, Jesús era un modelo de humano moralmente muy chulo porque decía cosas bonitas de trata bien a tus vecinos y tal y cual. Ellos iban más allá de eso, seguían siendo cristianos y tenían esta concepción que decías de Dios. Entonces, para ellos, hasta donde yo he entendido,
tenían un poco la imagen de que Jesús es el primogénito, hijo de Dios, en el sentido de que fue el primero al que se le ocurrió que todos somos hijos de Dios. Ajá, ajá. Y Interesante. en virtud del hecho de que Él nos abriera el camino Ajá. y nos iluminara, a partir de ese momento todos somos hijos adoptivos de Dios, por creer en Él y tomar sus enseñanzas y aplicarlas. Interesante. Es una manera más mística, en cierta manera, de tratar todo el tema del cristianismo y de lo que significa ser hijo de Dios o ser cristiano. A mí me gustó bastante. O sea, me siento bastante identificado con lo que plantean. Y luego también quitan un poco de importancia a lo que es la vida en el más allá y la salvación y el reino de los cielos que vendrá, y se centran más en este mundo. También por lo que hablábamos antes, el milenianismo y todo eso, y la religión y la iglesia, que tienen que servir como instrumentos para establecer el reino de los cielos ahora y aquí. Pero ya no hablamos de ese premilenialismo o postmilenialismo. ¿Cuál era? El que creía que había ¿El premilenialismo? Había que establecer, había que llegar a una sociedad ideal para que viniera al fin del mundo. No se trataba simplemente de eso, sino que hacían de mejorar la sociedad el fin en sí. El reino de los cielos ya era convertirlo en algo aquí y ahora, en la tierra. Y esto, por ejemplo, lo explica muy bien Eliade cuando dice que el cristianismo sirve para ese paso de lo sagrado a lo profano, de sacralización de lo profano, de darle a lo que hasta entonces había sido algo mundano y profano la importancia que hasta ese momento solo lo sagrado había tenido. Y en esta idea pues se origina todo el concepto de progreso que hemos heredado hasta hoy en día. Y vivimos en el mundo en el que vivimos hoy en día, que es fantástico y maravilloso en comparación a cualquier otro momento de la historia de la humanidad, gracias a esta mentalidad y a estas ideas que surgen en este momento. Pues como reacción. Yo creo que es como... Exacto. Podemos esperarnos que los demás cristianos, o los que seguían siendo conservadores y tradicionales, pues no se tomaran muy bien todas estas ideas. Y surge, por lo tanto, el protestantismo conservador o el fundamentalismo. Y estos dicen, pues no. La Biblia es infalible, Jesús nace de una virgen de forma milagrosa, el ser humano es pecador por naturaleza y necesitamos a Cristo para que la expiación y todo eso, y los milagros y la resurrección y todo, ¿no? Luego hay una reflexión que hace George Knight que dice: de hecho, el liberalismo fue un intento sincero de conservar la fe cristiana mediante la adaptación del cristianismo tradicional a los problemas de la cultura moderna. Es decir, lo que estábamos diciendo antes, esta gente no se les había ido la olla, es decir, seguían siendo cristianos. Pero ellos se daban cuenta que el mundo había cambiado, que ya no se podía continuar con la mentalidad y el dogmatismo que ellos en el que habían creído hasta ese momento, que hacía falta reinterpretarlo todo, pero para conservarlo, no para destruirlo ni quitárselo del medio. Sí, porque si no empieza a cambiar, uno acaba viviendo un poco en un mundo de fantasía. Exacto. Como de un mundo creado solo en su imaginación. Creo que al cristianismo le ha pasado un poco eso. Ahora mismo la gente de a pie muy poca se toma en serio de manera literal, al pie de la letra, el texto de la Biblia. Y si lo cuentas a veces, pues puedes parecer un poco ridículo. Yo creo literalmente en esto. Y dentro del cristianismo también, cada vez más la gente no está dispuesta a hacer eso porque creo que lo mencioné a lo mejor en algún otro podcast, que si tú crees, por ejemplo, literalmente en el Génesis, en la mitad de las ciencias vas a tener un problema, vas a encontrarte en un momento en el que la realidad no se corresponde a tus creencias y vas a tener que decidir entre una cosa y la otra. El hecho de no vivir en esa realidad además te genera muchos
muchos problemas cuando menos te lo esperas. Y creo que mencioné cuando mencionamos por primera vez la evolución que esa aportación del creacionismo fundamentalista ha desencadenado lo que viene a ser hoy en día el escepticismo Exacto. respecto al cambio climático por parte de la mitad de los Estados Unidos, de esa mitad fundamentalista, Exacto. que surge de ahí, de ese literalismo bíblico. Y hay una fuerte correlación entre ese fundamentalismo religioso y pues temas de antivacunas, terraplanismo, de negacionistas que no creen que el coronavirus exista o que sea peligroso, a pesar de que la gente vaya muriendo, pues no, yo con tal de llevarle la contraria al gobierno y a esos liberales de las ciudades que se creen que por haber estudiado ciencia saben de lo que hablan, yo con mi Biblia en la mano creo que estoy capacitado para juzgar el asunto. Eso surge de aquí, de esta gran dicotomía entre los que se toman en serio lo que van descubriendo en cosas de la historia, de los textos, y lo van estudiando muy minuciosamente. Y dicen, vale, la manera en la que veíamos las cosas hay que cambiarla, y los que dicen, a mí no me cambies nada, jamás pase lo que pase. Es esa dicotomía que no es un poco irresoluble, uno de los dos tiene que perder, y yo creo que la demografía lleva a que los fundamentalistas cada vez pierdan más y siempre estén a la defensiva. Pero tengo un poco esa impresión personalmente. ¿Crees que, vale, puedo estar de acuerdo contigo, pero crees que la teología liberal ha tenido éxito? No. La teología liberal creo que desencadena en el ateísmo. En eso sí que creo que tenían razón los fundamentalistas, que decían, sí, no, pero esto desencadenará en ateísmo. Pues sí, efectivamente, la sociedad se ha vuelto principalmente atea, es el estándar. O sea que ellos que pretendían salvar el cristianismo, y yo no dudo de sus intenciones, creo que eran sinceras, al final sí que consiguieron lo que más se tenían los fundamentalistas, que era destruir, entre comillas, el cristianismo. O sea, esa idea de cambiarlo, de adaptarlo, de quedarnos con lo que podamos quedarnos de él, en verdad era un poco ingenua. Porque en cuanto empiezan a plantearse todo lo que los fundamentalistas creían, simplemente el cristianismo se desvaneció. Y el cristianismo sigue vivo, pero porque continúa habiendo fundamentalistas, no porque la teología liberal haya conseguido sus propósitos. Ya, pero a lo que me refiero es que si tú te mueves en círculos fundamentalistas y escuchas atentamente... No estoy diciendo que esto sea ni bueno ni malo, simplemente es lo que observo que ha sucedido. Veo que para mí es una pena, sinceramente. Lo que veo es que a lo mejor más de la mitad de los hijos de esos fundamentalistas acaban fuera de las iglesias, acaban siendo ateos, acaban o siendo cristianos liberales o siendo ateos, pero no se quedan donde sus padres en ese cristianismo fundamentalista. Por eso digo que el fundamentalismo también tiene sus días contados. Sí, como de que tiene constantemente que estar aportando mucha energía para seguir existiendo y subsistir, y siempre va en decadencia. Sí. Y ese ateísmo que creo que hay, creo que también hay un pequeño elemento de que el paso del cristianismo liberal al ateísmo haya sido empujado por esos fundamentalistas. De que lo que veo en muchos ateístas que se declaran como yo soy ateo, convencido y tal, lo suelen hacer cuando el a la vez ateo militante, que se llama. Exacto. El ateo militante suele tener alguna queja respecto a cosas que hacen los fundamentalistas. Ese es el ateo militante. No suele tener quejas respecto a lo que hacen los cristianos liberales. No le suele importar demasiado. Y me acabo de acordar de una cosa que contaba Stephen Fry en una entrevista. Stephen Fry es un actor británico homosexual que ahora tiene sus 70 años o así, entonces lo pasó mal en su vida por ser homosexual, y ateo. Ateo parcialmente militante, no demasiado. Quien contaba que en una conversación con un obispo de la iglesia anglicana, él hablaba con el obispo de qué maravillosa institución esto de la iglesia anglicana, que es capaz de mantener creencias tan distintas y diversas históricamente dentro de su seno en base a compromisos negociados tal y cual, y maravilloso.
y que ojalá, o sea, a mí me encantaría formar parte de la iglesia anglicana. Y él decía, claro, me dejé llevar tanto en ese momento por ese ímpetu de lo mucho que me encanta ese asunto, que se me olvidó el pequeño detalle de que para ser parte de la iglesia anglicana tendría que creer en Dios. Como un pequeño detalle, pero si no fuera por eso, yo sería anglicano, me bautizaría y iría a la iglesia todas las semanas porque me encanta el ritual y me parece Me parece fantástico el ejemplo, sí, me parece fantástico. O sea que sigue, o sea, en el ateísmo podemos decir que sigue existiendo algo de ese homo religiosus del que habla. Sí, yo creo que sí. Uh-huh. Y hay esa experiencia de lo sagrado, yo creo que se mantiene con, yo qué sé, los tabúes han sido sustituidos por los derechos humanos, por ejemplo, y el genocidio y cosas así, que aparte de que a todos nos parezcan objetivamente malas, son especialmente tabú. Se ha sacralizado un poco la defensa de ciertas minorías, sobre todo el grupo LGTBI+, tema de discriminación y de victimismo social y todo eso. Sí, el feminismo y demás, estas cosas se han ido asociando. Sí. Y también ahí hay divisiones y disputas internas, pero creo que esas cosillas cumplen un poco el papel de lo sagrado. Son el resultado de los mismos elementos de nuestro subconsciente que antes nos llevaba a creer en Dios y a traerle sacrificios y a construirle templos. Podríamos decirlo así. Y a construir relatos mitológicos. Y es ese relato del progreso el que ha tomado un poco el papel de relato sagrado. El de que estamos progresando hacia una sociedad cada vez más inclusiva, con más derechos para todo el mundo, con mejores protecciones para las minorías, con menos discriminación. Un poco lo de Francis Fukuyama, del fin de la historia. De que todo desencadenará inevitablemente a la larga en democracias de estilo liberal, tarde o temprano, ¿sabes? Solo tenemos que no cagarla mucho y todo acabará ahí. Podría pasar. Es decir, no es algo inevitable. Sí. no es algo que podemos dar por sentado. Vale, volviendo un poco a... Sí, nos hemos ido un poco por bastante. Ya un último tema simplemente, que es lo más importante para lo que vamos a tratar en los capítulos interiores, el movimiento de santidad. ¿En qué consiste esto? Algunos teólogos en el cristianismo, en el protestantismo, se plantean que la salvación tiene lugar en dos partes. Primero está la justificación, es decir, tú te portas mal y Dios dice, bueno, pues no me importa que te portes mal, te perdono y como Jesús murió por ti, pues te salvo. Pero luego dicen, vale, ¿y ahora qué? Tú sigues viviendo, vas a seguir pecando mucho, poco, menos, más. Pues esa es la segunda fase, que es la de la santificación. Dios no simplemente ignora lo que tú haces mal, sino que interviene en tu vida para que cada vez seas mejor ser humano, ¿no? Y esto está muy bien, bueno, tiene su sentido, es una idea que la desarrolla mucho ¿Era Wesley? Wesley, el del metodismo, que obviamente los adventistas la heredan y la van a desarrollar, veremos en los próximos capítulos cómo. Lo que pasa es que en esta época, este movimiento, aparte de este concepto ideológico que es bastante sencillo, se manifiestan una serie de fenómenos muy llamativos, que darán lugar también después al pentecostalismo. Y es lo que hoy llamamos movimientos carismáticos. Personas que pensaban que hablaban en lenguas, que eran poseídas por el Espíritu Santo, que esa posesión del Espíritu Santo que les hacía hacer cosas extrañas era la prueba de su santificación. Y hay personas que se plantean que esto de la santificación no es un proceso en el que tú vas mejorando como ser humano, sino que es una intervención divina, espontánea, y en un momento dado tú ya eres santificado por el Espíritu Santo. Y eso se manifiesta en ti pues con todos esos resultados muy llamativos.
Entonces, claro, surgen estas preguntas, ¿no? ¿Qué es eso de la santificación? ¿Es algo que tiene lugar en un instante? ¿Es un proceso? ¿Acabas dejando de pecar o te mueres pecando o no? Y tal. Bueno, pues este movimiento de santidad, que es, insisto, algo general, De que todo el comparten cristianismo. todas las iglesias cristianas protestantes en Estados Unidos en ese momento, afectará de una manera muy particular al adventismo, que es lo que vamos a ver en los siguientes capítulos. Y con esto yo por hoy he terminado. Sí, creo que ya lo hemos dejado todo más o menos claro. Hemos dejado una planteada la escena Sí, para el siguiente, que si no me equivoco será 1888, ¿no? 1888, sí. Bueno, tú dijiste famoso 1888 antes. Para los que... Para los adventistas, para los que somos o hemos sido o... Para los adventistas que han tenido mucho interés, que han tenido algo de interés por la historia de la iglesia. A ver, yo creo que mucha gente lo conoce. O sea, que aunque no sepan exactamente lo que sucedió, casi todo el mundo... ¿Les suena 1888 sí, en como algo... Pasó algo en ese momento. Yo... Bueno, no digo que estoy dispuesto a apostar, pero casi que estoy dispuesto a apostar a que la mitad no les suena a 1888. No sé, yo soy más generoso, yo creo que sí, pero bueno, en fin. Pues nada, nos vemos en la lo dejamos próxima. aquí y nos vemos en 1888. 88, muy bien. Dadle like, dadle suscribiros, etcétera. Y todo eso. Y esas cosas que se suelen decir al final de las cosas. Hasta la próxima. Adiós.